Muy buenas a todos. Estamos disfrutando de una conversación de lo más agradable, tengo que decir, interesante al mismo tiempo, con el doctor Adrián Darío González, súper especialista en el ámbito de la endocrinología, la enfermedad de la diabetes. De hecho, es jefe de servicio de endocrinología y de la unidad de diabetes en el Hospital Español de Rosario, también miembro titular del Comité de Evaluación de la especialidad de endocrinología en la ciudad de Rosario, miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología, miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes, miembro de la Sociedad Americana de Diabetes, con lo cual, pues, para nosotros es un completo lujo continuar esta segunda parte de la entrevista. Previamente, en un primer bloque, pues ya comentamos algunas de las complicaciones que la propia patología de diabetes pues, provoca en los pacientes, y me gustaría retomar en ese punto que nos habíamos quedado, doctor, para preguntar pues, algunas otras complicaciones en las que pues, el fisioterapeuta pudiera tener un papel o un lugar relevante e interesante, ¿verdad? Perfecto. Eh, oh, las complicaciones del paciente diabético son múltiples y, y la intervención del fisioterapeuta se da en muchas de ellas y es necesaria en muchas de ellas. Como complicaciones o teniendo en cuenta el porcentaje de las complicaciones de los pacientes diabéticos, la enfermedad cardiovascular, la cardiopatía isquémica y el infarto es la más preponderante. Y el paciente que sufre un infarto requiere sí o sí, posterior a la salida de la unidad coronaria, o sea, en ese regreso a su domicilio, una participación importante en su rehabilitación. Porque el paciente queda con una dificultad cardíaca y también motora que tiene que empezar a equilibrar de otra manera. O sea, el paciente estaba acostumbrado a una calidad de vida, que nosotros estamos viendo muchos pacientes jóvenes infartados, y de golpe vuelve a su vida normal, entre signos de comillas, porque no va a ser igual, y tiene que adaptarse. Entonces los ejercicios, qué puede hacer, qué tipo de rehabilitación necesita de acuerdo al tiempo que ha estado en la unidad coronaria. Esto es un papel muy importante junto al cardiólogo, obviamente, al especialista endocrinólogo que le está controlando sus glicemias, que el paciente necesita y que es posible desde la fisioterapia. Según se escucha, se ve que el procedimiento está muy avanzado, porque incluso se adapta a las distintas fases o las características o particularidades del paciente, ¿verdad? Sí, en realidad esto, en los últimos años se le dio mucho más relevancia a esta complicación, ¿no? Que es la cardiopatía isquémica. Se empezó a conocer más al respecto. Yo creo que se empezó a conocer más cuando se empezó a tener medicamentos que hoy sabemos que son efectivos. Entonces se ha puesto un énfasis especial en estos pacientes, que obviamente de acuerdo a la evolución de la enfermedad, de los años que suelen tener de diabético estos pacientes, y de acuerdo a la edad que tiene el paciente en el momento del evento, es lo que se puede hacer, y es diferente para cada grupo, obviamente. Pero tampoco quiero dejar de lado otra complicación muy importante, y que es el accidente cerebrovascular. Otra complicación vascular que los pacientes diabéticos tienen con mayor frecuencia. O sea, las tres complicaciones más importantes del paciente diabético son la enfermedad cardíaca, el ACV, la enfermedad neurológica, y la enfermedad renal. Pero en forma importante, el paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular es quien más se va a beneficiar de una rehabilitación conjunta con el fisioterapeuta. Pero no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Porque es enseñarles a caminar, es enseñarles a mover los brazos, es enseñarles a mover las piernas, es enseñarles a reencontrarnos. Y esto es muy importante que sea entendido también por el profesional médico que está a la par, porque todos sabemos que en primera instancia el paciente termina internado, termina en terapia intensiva, termina en unidad
enfermedad coronaria, pero se requiere que el paciente junto a su médico también permitan la intervención del fisioterapeuta para que esto sea en conjunto. Por eso vuelvo a repetir, el tratamiento de un paciente diabético siempre es multifactorial. Me parece de lo más útil esta información porque poniéndome en la piel del paciente, escuchando esto, ya me adelanta que voy a padecer ciertas complicaciones, pero que no me voy a encontrar solo, que voy a poder tener una ayuda y entonces que voy a poder alcanzar una mejoría porque hay profesionales que están especializados en ello. Y luego también como fisioterapeuta, porque no deja de ser un estímulo para nosotros quienes no trabajemos a día de hoy pues con pacientes diabéticos y escuchando pues la eficacia que puedan tener esos tratamientos, pues claro que nos querramos iniciar en ese tipo de tarea porque como no pues se escucha que da satisfacciones, ¿verdad? En ambas partes, tanto al paciente como al terapeuta. Dado que son tantas las complicaciones que hay, ¿es posible en parte prevenir el que ocurran? Qué pregunta. La prevención... No dijimos que fuese a ser fácil la entrevista. No. La prevención es la base de lo que la medicina le está tratando de ofrecer a todos los pacientes hoy, en todos los aspectos, ¿no? Desde el aspecto de la hipertensión arterial, la enfermedad cardíaca, desde la ACV, todo hoy es prevención. Y tratar de hacer prevención es algo que no es tan simple por el hecho de que se necesita un seguimiento muy de cerca de nuestros pacientes y también se necesita una concientización del médico. Si yo quiero prevenir, tengo que buscar primero qué voy a prevenir. O sea, si yo tengo un paciente diabético y hoy quiero prevenir sus complicaciones crónicas, tengo que mirar de entrada si el paciente ya tiene complicaciones crónicas el primer día que llega a mi consulta. En eso se basa hoy la gran parte de la medicina, en que el médico el primer día que recibe un paciente diabético lo va a conocer, lo va a interrogar, empieza a hacer todas las pruebas para valorar en qué estado está. En qué estado está su visión, en qué estado está su riñón, en qué estado está su sistema motor, en qué estado está su componente neurológico, sus arterias carotídeas, en qué lugar está su corazón. ¿Y qué vemos? Que los pacientes cuando llegan a la consulta, y que a lo mejor hace muy poco tiempo que tienen diabetes, ya tienen complicaciones crónicas. Entonces la prevención es fundamental. Y es en ese momento, en función de esas carencias, cuando pues se puede recurrir a este especialista o a este otro profesional sanitario, ¿verdad? A intervenir. ¿Existen casos donde uno pues trata de hacer esa tarea de una previa revisión, evaluación y posicionar al paciente en la fase, etapa en la que esté en ese momento y se intenta realizar esa tarea de concienciación y la respuesta del paciente no fuese la deseada? ¿Existe algún caso, algún ejemplo que nos pudieses contar? Es decir, haciendo bien las cosas, que no encontremos siempre la propia colaboración del paciente. Claro que existe eso. A ver, el paciente diabético por naturaleza es alguien que le cuesta aceptar muchísimo su enfermedad. Entonces, dentro de este grupo, como te digo siempre, de múltiples colegas, de entrada tiene que haber un psicólogo. Esto es fundamental para el paciente diabético, para que acepte que tiene diabetes y para que de esa manera pueda aceptar que nosotros le vamos a ayudar para evitar las complicaciones. Esto también no es simple de implementar, pero es algo donde tenemos que trabajar para que esto sea así. Puntualmente siempre recuerdo el caso de un paciente que necesitaba
al corto tiempo que estuvo en mi primera consulta, ya comenzar con insulina, porque el avance de la enfermedad era muy importante. Y siempre me acuerdo que él llegaba a la sala de espera y miraba toda la sala de espera, y la sala de espera de un especialista en endocrinología, con muchos diabéticos siempre. Tiene pacientes amputados, tiene pacientes en silla de ruedas, tiene pacientes que no ven, tiene pacientes que vienen de la diálisis. Es una sala de espera complicada. Muy fuerte, diría yo, emocionalmente. Entonces este paciente me decía que él no se iba a colocar insulina porque no quería quedar como los pacientes que estaban afuera. Y yo trataba de explicarle que gran parte de los pacientes que estaban afuera estaban así porque no se habían querido colocar insulina a tiempo. Por un tiempo el paciente no volvió a la consulta y después de un año y medio, el paciente regresa con su hija que lo trae en una silla de ruedas porque había hecho una ACV. Entonces entró, se largó a llorar, solo, exclusivamente recordándome que nunca me había querido hacer caso. Pero bueno, esto es parte, ¿no?, de las anécdotas que tenemos los médicos día a día de esta enfermedad crónica a largo tiempo, que empezamos a tener una relación con los pacientes muy estrecha, ¿no? Y viendo tantos pacientes, al final hay una amplia variedad de casos también. Claro, sí. Y en esa, ya que mencionas, Adrián, esa estrecha relación que se puede llegar a tener con los pacientes, nosotros desde el grupo Fisioterapia 4D entendemos que la empatía, ya no desde la fisioterapia, sino desde cualquier profesión sanitaria, y la humanización es un pilar fundamental dentro de un proceso de recuperación o de un seguimiento de una enfermedad crónica, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué opinión te merece esa parte desde tu experiencia? La palabra empatía es una palabra muy grande, ¿no? Que tiene mucho componente en lo que hacemos a diario. El médico, el fisioterapeuta, la enfermera, el asistente social, el psicólogo, tiene que tener empatía con el paciente sí o sí. Es fundamental para que el tratamiento sea efectivo. Si yo no tengo empatía, voy a contar esto rápido, ¿no? Si yo no tengo empatía, tengo que decirle al paciente que busque otro médico, con el cual ambos se puedan conectar desde otro lugar. Si no, el resultado que va a tener no va a ser el mismo. Y con respecto a la empatía, te voy a contar algo que me pasó particularmente. Tuve la suerte de ir a hacer un curso en el Steno, en Dinamarca. El Steno es un lugar dedicado exclusivamente a diabéticos y a sus complicaciones. Y durante el tiempo que duró el curso, todos los médicos vivimos como diabéticos. Nos colocamos inyecciones similar insulina, nos hicimos los monitoreos de glucosa, tomábamos 6 comprimidos por día, fondo de ojo, hemoglobina glicosilada, examen de PI, absolutamente todo, dieta, todo, ejercicio, todo desde el lugar de un paciente diabético. A la semana de estar viviendo en esa circunstancia, lo único que sentía era la necesidad de volver y decirle a mis pacientes que le pedía disculpas cuando a veces no los entendía. Cuando los pacientes me decían, Doc, pero usted sabe lo que es, tengo que ir al cardiólogo, al traumatólogo, tengo que ir al fisioterapeuta, la psicóloga, me tengo que pinchar 3 veces al día para colocar mi insulina, 4 veces para medirme la glicemia, yo no quiero saber más nada con todo esto. Y ahí entendiste. Ahí entendí, ¿no?, que era estar en el lugar. Yo agradezco que me pasó esto, no todos podemos estar y no podemos vivir la enfermedad de cada paciente porque es obvio, pero eso me ha permitido entender qué les pasa. Y es fundamental que seamos empáticos. Y si realmente hay algo que no nos permite tener empatía con el paciente, se lo podamos decir, como para darle la posibilidad que busque a otro y sea alguien que le haga provecho. Parece una experiencia valiosísima. Y tengo que decir, no solamente agradecerte, doctor Adrián, que nos hayas dedicado hoy este tiempo jugosísimo, porque un pozo de sabiduría es lo que yo diría que podemos extraer de
de esta entrevista. Pero personalmente tengo que decir que he aprendido mucho, no solamente de la propia enfermedad, sino de esa perspectiva también de la humanización, de la aproximación al paciente, de ponernos en su situación y entender perfectamente, porque realmente marca diferencias, ¿verdad? Y es una necesidad. Así que espero en el futuro podamos compartir otro ratito y continuar estas charlas pues tan interesantes. Muchísimas gracias por haberme hecho esta propuesta. A mí me encanta trabajar mucho de lo que hago, que me gusta mucho lo que hago, pero aparte poder transmitirlo. Y a mis colegas como a los pacientes, ¿no? Porque creo que todos nos enriquecemos pudiendo conocer un poquito más de lo que pasa. Un millón de gracias. Te lo agradecemos infinitamente. Gracias, gracias a vos. Todo un gusto.